vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con este ejercicio bíblico? Hacer el juego bíblico es todo. El primero lo vamos a hacer a todos. Vamos a ver, vamos a recordar cuando jugamos el ahorcado. Pero este ahorcado es bíblico. Así que vamos a ver. Vamos a comenzar con el primero. El primero lleva 3, 6, 7 letras. 7 letras el primer ahorcado. Vamos a ver. La primera letra. Roberto. A ver. Dice A. Buena letra escogiste. Lleva bastante, Pero deberías enseñárnoslo en la pantalla para que... Sí, yo se lo voy a enseñar. Primero voy a escribir. Ok. Permítame aquí. Vamos a ver. Mira ahí. No. Mira. Tienes que quitar la parte de atrás. Es que tu protector de pantalla no está. Permítame. Vamos a quitarlo. Sí, quita esa belleza. Ahora es mejor. Ahí está todavía, Marcio. Ahí está todavía. Parece todo un actor de Hollywood. Excuse me. está lloviendo ahorita, está corriendo la lluvia. Está lloviendo con viento. Bueno, entonces lleva 3A, lleva 3A. El nombre lleva 3A. ¿Y cuántas letras lleva ese? Son 7 letras. Okay. Pero vamos a ver las posiciones de esas letras, de las A, para poder, porque si no es complicado. Sí. Bueno, la primera letra es A, la tercera es A y la sexta es A. Brinca una A, brincan dos, una A y una limpia. Son 3A. ¿Dónde queda la última A? En la sexta letra, la última A. A ver. Okay. Otra letra, dígame. Otra letra. No. Abraham comienza con B. No, Roberto, ¿qué? Perdón. Tenés que pedir una letra. Ok, la letra B. No. Abraham. No, porque la tercera letra sí. Dice él que la tercera letra es A. M. Ajá. ¿Dónde lleva la M? No lleva M. No ya. Lleva. Ahora sí puedes enseñarnos el papel, porque ya se quitó para ver el papel. El papel. Ahora tengo que darle vuelta. Está comiendo la tecnología ahorita. Nada más pon el papel al revés. Solo tienes que poner el papel al revés. Ponga el papel que se lea al revés. ¿Lo miran ahí? No. Más o menos. Pero está Ahí. Está vertical. Ahí casi. ¿Ok? ¿Otro número? ¿Otra letra? Richard Beckman. La C. Oh. ¡Ah! ¡Qué bonita la manito! Vamos con las manos. ¿No lleva C? Sí, no.
Noviecito. Y la G. A. O. Tampoco. Y la J. Tampoco. La D de dado. Tampoco. Y la G. Entonces, O J dice. Tampoco. Pregunta, antes de que sigamos. ¿Eso es un nombre de personaje? Sí, es un nombre Es bíblico. bíblico. Es bíblico. Sí. T, Marcio. T. ¿Ah? T. ¿Cómo? T. T. de tomate. Tampoco. Ah. Exacto. ¿Ya está ahorcado? Todavía no. F, Marcio. Tampoco. H. Tampoco. I. Ahora sí. ¿Y a dónde va? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Una I. ¿Dónde está la I? Ajá. ¿Dónde está la I, Marcio? Ahí está. En la quinta parte está la I. Hagan ustedes unos puntos. Son 7 letras. La primera A, la segunda no está vacía, la tercera es A, la cuarta vacía, la quinta es I, la sexta es A y la séptima vacía. Estamos cerca. Ya tiene la C. No, no las hace. La No, C. esa no es válida. Esa no es válida. Miren, las mujeres. ¿Qué dice? No, y no quieres. Solo falta la soga y la lengua. La letra K, Marcio. Tampoco. Tampoco. Ya estuvo. No. Only 3 letters. Es Marcio. ¿Cuál es el nombre? Están ahorcadas. Están ahorcadas las mujeres. No, las mujeres no están ahorcadas porque son las únicas que dieron buenas letras. Las No, únicas porque- válidas. Bueno, Así es que los hombres se ahorcaron solos. miren, no. Ahora vamos con los varones. Este es el de las mujeres, ahora vamos con el de los No, varones. damos el nombre. Sigan, pues, les voy a dar oportunidad. 2 letras más. Nunca pensé. A ver, La letra E. tampoco. No lleva. Y Ni griega ni latina. ¿Cómo no? La latina sí, pero griega no. Ok, ya estamos. ¿Qué nombre es? 2 letras hacen falta nada más, porque una va repetida. No. Pero, ¿cuál es la letra que va a repetir, la Marcio? ¿Ah? ¿Cuál es la La letra que que va no a se ha repetir? dicho. La que no se ha dicho, Robert. la La N. segunda. R. ¿Ah? No, ya dijeron R y dijo que no. No lleva R. Y P. Tampoco, ya dijeron P y dijo que no. No. ¿Jesús lo vio? ¿Ah? X. Tampoco. ¿Cuál es el nombre? Una N hace falta. ¿Una qué? Una N y una S. Y ya dijimos N. Pero dijeron N, dijeron M y después dijeron N. No, nadie dijo N, ni S dije. Ay, sí, ¿cómo se me dice otra vez, no? Ese N dice que no. No, N. Ananías. N. Ananías. Ananías. Analía. Vamos con el segundo. Dijeron Vamos- S y no le diste validez. Marcio, yo dije S, yo dije N, yo dije M y nada me diste. No, es que vos lo dijiste en chorrera, solo una letra se permite. Dijiste en chorrera las 3 letras, es una por una. Pero es que si ya la mencionaron, nadie más lo va a mencionar. Pero está bien. Acabo quedaron los varones. Vámonos pues. Vamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Ok.
letra A. Sí. Sí, la lleva. ¿Dónde? La cuarta. Ok. ¿Qué otra letra? M. M también la lleva. ¿Qué es la tercera? G. Tercera. G. ¿Ah? G. Número G G. de gato. G de gato, dice Mireya. No, no lleva G. Ya le voy a hacer la cabeza a la Mireya. Matusalén. No. Es que no es la primera Matusalén. Hay dos libres antes de la MA. Va pegado. Ajá. Hay algo con esto, Marcio, vea. Es muy difícil porque la A, usted dice que va en la opción número 4. Si uno lo ve, uno no va a leer Matusalén. ¿Por qué? Porque uno está viendo que Ma lleva la A en el segundo espacio. Entonces, es un poco complicado estarlo adivinando así. En cambio, si usted tiene el papelito, yo puedo decir, ok, MA, no es MA, porque está en la A, digamos, la cuarta letra es la A. ¿La miran ahí? Apenas. Recordemos también que cuando nosotros podemos ver el papel, podemos ver que son 8 letras. Ahí está la 8. Ahí está la 8. ¿No la miran? No, ahí vemos su dedo. ¿A dónde miras el dedo? Ya no la veo. Bueno. A. ¿Otra letra? S. S de santo. S de santo. Santo. S de santo. No, no lleva S de santo. Es lo que hay que ver. A ver, Mireya, ¿qué dijiste? A ver. ¿No es Marcio? ¿Ah? Es bestia. No, ¿cuál decís? Mireya. Y de iglesia. No, no lleva ahí. L. Sí lleva de último. Lleva de último. P. ¿Cómo? P. No, no lleva P. La letra M. M de María. Eso sí lleva. ¿Cómo dijiste? M de María, ¿dónde lleva esa M? No, ya la dijeron la vez. La tercera M. La tercera es M, la cuarta es A y la última es L. Correcto. ¿Dónde? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde? Se lleva en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta. ¿Qué están hablando? ¿Qué? ¿Cuál? Emanuel. No, no puede ser Emanuel. No, Sharani, Está correcto. Está correcto, Emanuel. Emanuel, No, está correcto. ¿Cómo? Emanuel. Espérese, Marcio, esto está mal, vea. Aquí usted dijo que la A está en la cuarta posición. No puede ser Emanuel, jamás. No, no puede ser Emanuel. Yo escribí Emanuel con dos M. Yo escribí Emanuel, pero como no lo saqué, no lo quise decir. Ok, vean aquí. Si la U está en la sexta posición, no puede ser Emanuel. Pero ahí falta E y dijimos E. Tal vez él se confundió, pero si yo le digo E, me va a decir en el primero y en el 7. Es que si vean, si es
es un ahorcado, yo tengo otro espacio, y si yo digo, una M, hay dos M's, hay que llenar los dos espacios que lleva la M. Yo no puedo dejar un espacio vacío. Como cuando la primera que dijimos A y habían tres espacios, en los tres espacios se puso donde habían A. ¿Comprendemos? Sí, ahí fallaste, Marcio, pero bueno, nadie es perfecto. Tú estás bien, Ahorcado es más. Vamos al último, pues. Te ahorcaste. Esta es la segunda vez que te estás ahorcando, Marcio. Vamos a una más fácil, pues. Vámonos. Terminemos. Ajá. Este se llama ya facilísimo. ¿Quién dijo? Ajá. Si perezco, que perezca. Esther. Correcto. ¿Quién dijo Ruth? Robert. ¿Quién dijo sol detente en Gabaón? Julia. No. Sí, José. Josué. ¿Quién dijo tu pueblo será mi pueblo? Ruth. Tu Dios será mi Dios. María, no temas. El ángel. Jesús. El ángel. El ángel Gabriel. Correcto. Yo que soy profeta pido que caiga fuego. Correcto. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro. Pedro. Mi espíritu se regocija. Elizabeth. No. Ah, pues María. Terminé. ¿Qué más? Yo, eso lo he dicho yo. Y eso fue la Que te dijeron, eso lo he dicho yo. Mi espíritu se regocija. Anduvieron cerca, dieron un nombre cerca. Mi espíritu se regocija. ¿Quién dijo? María. Correcto. No morirás, Harrison, Roberta, no morirás. La serpiente. Ni Satanás ni la serpiente. La serpiente. El diablo es la serpiente. El diablo le dijo. Jehová me liberó de la mano del león. Daniel. No es de la boca, es de la mano. David. Correcto. David. No mate a los sabios. No mate a los sabios. Daniel. Correcto. Yo creo que ustedes son espías. ¿Quién dijo? José. José. ¿Quién? José. Correcto. José le dijo a los hermanos. Sí. Pero tú me vas a ver. Tomate y echarle al mar. Jonás. Correcto. ¿Quién dijo? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dijo usted y otras personas. Usted no está bíblico. Correcto, católico. Y la última. ¿Quién dijo? ¿Quién pide que no sea bautizado? Etíope. ¿Ah? El etíope. El etíope. Muchas gracias por su atención. Hasta la católica contestaron. Muchas gracias, Marcio. Adiós rogando y con el manto dando. Verá que
bendiciones a todos, feliz años a todos. Amén. Yo quiero agradecer a mi Dios en primer lugar, y mandó sus ángeles esta mañana, me despertó para ver la luz del día de hoy. Amén. Porque yo sé que muchos no amanecieron para ver la luz del día de hoy. Y estoy muy agradecido por eso. Estoy agradecido que el Señor me tiene con mi esposa y mi hijo sano y salvo. Quiero dar gracias a Dios porque entre los problemas y tribulaciones, Dios me ha protegido de todas las pandemias que están pasando aquí ahorita y me ha bendecido, y nuestra iglesia está abierta y vamos a ir casa para adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y quiero dar gracias a Dios porque cuando estamos juntos con la familia hay una bendición. Hay una bendición. Y cuando digo familia, familia en general, del CAS, porque como digo Roberto, cuando hacemos falta estas 2 semanas y llegamos aquí, y estoy agradecido por eso también. Pero más que todo, comenzamos con este año con bastante lluvia. Como ven aquí en Los Ángeles, California, comenzamos con bastante lluvia y con bastante frío, y estoy muy agradecido por eso también. Porque la gente nunca está satisfecho, mucho sol, mucho frío, lo que Dios me da, estoy muy agradecido por eso. Amén. Y otra cosa también quiero decir, de que todos los que estamos aquí esta tarde, tenemos techo, tenemos comida y tenemos vida, y doy gracias a Jesús por eso. Amén. Porque muchas personas están en el hospital, están en prisión, están en situación difícil, pero aún así queremos dar gracias a Dios por el día de hoy. Y yo por lo general me gustaría ir a mi lindo bello Nicaragua, pero no pude ir esta vez. Pero en mi corazón, en mi alma y espíritu está en Nicaragua. Amén. Y con orgullo digo hoy, viva Nicaragua. Y agradezco por Dios por el lindo Nicaragua. Muchas gracias a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Yo, quiero primeramente agradecerle a ustedes, los que me apoyaron en el proyecto que hicimos de alimentación del barrio. En este barrio logramos cumplir las expectativas, pudimos darle alimento a las personas, ¿verdad? Y pudimos tener su apoyo. Muchas gracias a ustedes por ese apoyo. También damos gracias a Dios por el proyecto de Palea. Vamos adelante, llevamos el 70% ya para probar a nuestra hermana, para hacerle la carnita. Y también doy gracias a Dios porque todos estamos fuerte apoyando, ¿verdad? Y gracias a Dios de que tenemos algo que hacer por el prójimo, por el Señor. Amén. Y que doy gracias a Dios porque vamos hacia adelante. Aunque tenemos pandemia, no nos hemos parado. Seguimos adelante trabajando y buscando qué hacer. Dios nos bendiga a todos y gracias por el apoyo y por todo lo que han hecho para que estos 2 proyectos los podamos realizar y Dios nos va a bendecir grandemente porque es mejor dar que recibir. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Yo quiero dar gracias a Dios en primer lugar porque me protegió durante el año que pasó y en realidad Dios me ha protegido en la pandemia porque he estado con pacientes positivos y he visto la mano de Dios que ha estado guardándome y protegiéndome, y mi familia, le doy gracias a Dios porque están bien los de aquí y los que están allá lejos, y agradezco a mi familia del CAS que todos estamos bien por la gracia de Dios. Amén.
paz de Él. Y este año entrante, que ya estamos en el segundo sábado del año, debemos sentir gozosos porque en realidad nos levantamos esta mañana para agradecer a Dios por la vida, por la salud, ¿verdad? Y me siento muy gozoso y seguir adelante. Y que el Señor Jesús los bendice a cada uno. Amén. 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 Yo también quiero dar gracias a Dios, porque Él es bueno. A veces yo me siento como que Dios solo me bendice a mí y a nadie más. No, a veces cuando yo oro y veo que las cosas suceden como uno espera y uno ve la felicidad en otros rostros, cuando uno extiende las manos, uno ora por la gente, entonces a veces yo siento como que Dios solo me bendice a mí, pero yo sé que bendice a todos. Amén. Lo importante es tomar tiempo para escuchar la voz de Dios. Y ese es un privilegio que yo digo que el año de la pandemia, estos meses de la pandemia, yo siento que Dios, que yo me he acercado a Él. La verdad es que Él no nos ha dejado. Yo siento que yo me he acercado a Él y que Él me ha hablado. Él ha bendecido a mi familia, la familia chiquita, yo digo aquí porque solo somos 3, y la familia grande que está en Nicaragua. Y pues hasta el momento, como dice Bridget, en el grupo del CAT, y cuando digo grupo del CAT, no digo los 7 que estamos aquí, me refiero aún a los que están conectados en WhatsApp y no están aquí con nosotros. Dios los ha bendecido de una u otra forma, dependiendo de cómo ellos ven la bendición de Dios. A diario oramos por este grupo. Amén. Vuelvo a repetir, el grupo no somos nosotros 7, oramos por todos esos que están en WhatsApp y que tal vez no se conectan aquí, se conectan por otras partes. Dios nos bendice. Amén. Y cuando yo vuelvo a ver allá atrás, 1985, yo nunca pensé llegar al 2022. Porque yo miraba a la gente que tenía 30 años y 40 años, yo los miraba viejos. Pero yo tengo 51 y yo no me doy cuenta hasta que yo miro el espejo, porque yo siempre tengo solo 15. Porque Dios nos ha dado a nosotros un espíritu especial. Amén. Que solo la gente que está con nosotros pueden entenderlo. Solo la gente que ha caminado esa trayectoria puede entenderlo. Dios rejuvenece nuestros corazones. ¿Y cómo lo sé? Cuando yo veo a alguien del CAS, o si yo llego a la casa de alguno de ustedes, seguro que no dormimos esa noche. Porque hablamos lo mismo, lo repetimos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Solo le pido al Señor que nos fortalezca este año, porque muchos hemos hecho promesas. Apenas hoy es el 8, creo, el 7, el 8. Y crean algunas promesas que ya hicimos, ya nos desanimamos al tierra. Ya sentimos un poquito de desánimo. ¿Ah? Le pedimos al Señor que fortalezca nuestra fe y antier a lo mejor ya me desanimé. Tal vez hoy se perdió un poquito mi fe. Pero no nos demos por vencidos. Si Dios nos permite vida y llegamos a diciembre del próximo año, que sea aferrado al Señor. Amén. Amén. Llamo a Bridget y Bridget escucha que yo estoy desanimada. Recuérdame este día, Bridget. Dime, Charo, ¿te acuerdas que dijiste que ibas a aferrarte al Señor para que podamos aferrarnos? Amén. Porque miren, muchachos, vienen momentos difíciles en todo el mundo, con nuestras familias, con el vecino, con los nietos, con los hijos, vienen momentos difíciles. Siempre han habido momentos difíciles, pero siempre flotamos. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Amén. Amén. Y es necesario creerlo. Yo lo he vivido, pero aún así tengo momentos de que la fe se me pierde un poquito y lloro. Yo lloro. Me pongo triste y lloro y mi esposo me dice, pero ¿por qué el Señor te va a ayudar? Ay, pero yo
yo siento que el problema soy yo, no es Jesús. Entonces, aferrémonos, muchachos, aferrémonos. Amén, amén, Venga lo que venga, aferrémonos para la honra y gloria de Dios. amén, Amén. 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 ¿Alguien más que quiere dar su testimonio? Sí. Amén. Se puede ver. Buenas tardes, quiero ver. No te escucho bien. Ahora sí te escucho bien. Ahora sí. Amén. Buenos días. No, como buenas tardes. Feliz, creo que hasta ahora lo estoy volviendo a ver. Quiero agradecerle al Señor en primer lugar por la vida y la salud. Y me ha protegido durante el año pasado y me dio el privilegio de ver el comienzo de este 2022. Amén. Al Señor también por la salud de mi familia y por estar en la casa, que no pude pedir algo mejor que estar en casa. Amén, amén. Casa, y me siento muy feliz y yo lo extrañé la semana pasada, no se conectaron, ¿verdad? No. Tú no te conectaste. No, Miriam, no hubo. Entonces quiero darle gracias a Dios y pues todavía mi papá todavía está pues ahí dándole ganas a la vida. Quiero agradecerle al Señor y por los que están orando por mí. También quiero agradecerles también porque a veces en nuestra vida cristiana, a veces pasamos con desánimo, en verdad, pero gracias a Dios por esa misma oración que uno ora el uno por el otro, uno entiende cuando el ánimo se vuelve a levantar. Ujú. Tenemos que like congregate together so that we can feel that warmth, you know. Para no desanimarnos, tenemos que congregarnos para sentir ese calor humano, ¿verdad? Amén. Para animarnos el uno al otro. Entonces, estoy muy agradecida al Señor porque sé que Él me ama, me protege, me cuida a mis hijos. Y pues pido que sigamos orando los unos por los otros y sigamos orando por este grupo para que puedan mantenernos firmes y podemos perseverar hasta el fin, porque como dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amén. Desanimamos y nos caemos, pero nos levantamos y seguimos el camino y con la ayuda de Dios vamos a llegar. Amén. Espero verlos a todos ustedes ahí. Esto está muy feliz ver a todos nuestros mi familia y amigos. Ahí vamos a dar la cara todos. Claro que sí. Me saludás al de la foto. Al de la foto me lo saludás. ¿A quién? Al de la foto behind you. detrás de ti me lo saludás. It's frame up behind you, ma. Sí. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere externar su agradecimiento? Tal vez Valverde. Ahí está. Tienes que quitar el... Ahora sí. Buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Amén. Realmente después de un largo año y ahora pues estamos agradecidos con Dios. Hasta aquí nos ha ayudado. Amén. El año pasado fue para mí un año bastante difícil, como un poco complicado, pero gracias a Dios en su caso nunca se acordó para ayudarme, nunca Él se acordó de mí, me ha ayudado a mi padre en su salud también, y gracias a Dios pudimos llegar hasta este momento únicamente por su voluntad y su misericordia. Doy gracias porque aún en los mínimos detalles Él siempre ha estado conmigo y pues en mi familia no hay novedad, estamos bien, gracias a Dios, con un poco de pesar con muchos amigos, hermanos también partieron el año pasado, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros.
Amén. Esa es nuestra esperanza. Y pues pido sus oraciones también para que sigamos orando, sabiendo unos por otros. Y también este año yo sé que es un año de muchos retos a medida que el tiempo se va acercando a la vida de Jesús. Que no creamos que van a ser fáciles. Entonces, preparémonos siempre y ayudemos también para que también puedan ayudar a alcanzar también sus objetivos, sobre todo la salvación. Gracias a ustedes por sus oraciones que se me han también con el Padre y el Señor. Gracias. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén, Amén. 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 Gracias. Que Dios te siga bendiciendo también. Bueno, antes de pasar al tema, porque me imagino que el tema va a dar gracias en su momento, yo también quiero darle gracias a Dios porque, como dicen ustedes, todos estamos acá. Hasta acá nos ha ayudado Dios. Amén. Hasta acá nos ha ayudado Dios. Y no solo nos ha ayudado, digamos, individualmente, sino que nuestros familiares también. Eso no quiere decir que quizás no hayamos pasado por un momento difícil. Uno de los que están aquí que pasaron por COVID en el año pasado. Pero a pesar de todo, están acá. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que estemos acá. Entonces yo estoy muy agradecido con Dios por nuestros familiares. Estoy muy agradecido con Dios por ustedes, porque los sábados en la tarde ustedes me hacen falta. Yo necesito que estén acá, verlos, escucharlos. Quiero decirles que, como por ahí dijeron, oro por todos ustedes, no solo por los que están acá, sino por los que están en WhatsApp. Y también a veces siento tristeza porque sé que hay unos que no están ni en WhatsApp, ni en Messenger, y hay unos que están fuera de la iglesia. Entonces, oremos los unos por los otros, como decía Mireya. Tenemos que orar los unos por los otros porque las oraciones que cada uno hace por el otro, eso lo fortalece a uno. Y uno solo se va a dar cuenta de esas oraciones cuando estemos allá en el cielo con Cristo. Entonces, muy agradecidos, sigamos adelante, no nos aflojemos. Si nos sentimos tal vez un poco desanimados, mandemos un mensaje a alguien que tal vez sintamos un poco más de confianza y pidamos que oren por nosotros. Tal vez en una llamada de WhatsApp, ahora gracias a Dios, por WhatsApp no se paga, entonces uno puede llamar a una persona y puede orar en ese momento con la persona. Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios por todos ustedes y mantengámonos siempre en contacto, siempre tomado de la mano del Señor, porque si uno afloja, pero está siempre en contacto con su hermano, el hermano lo puede levantar, lo puede animar. Amén. Yo también estoy muy agradecido. Yolanda acaba de conectarse, no sé si quiere, estamos en el momento de agradecimiento, no sé si quiere agradecer antes de que pasemos al tema. Yolanda Bermúdez. Faltaba Benle, que levantó la mano. No, él ya agradeció, fue el primero. Yolanda. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien. Amén, muy bien. Me acabo de conectar. No te veo. Este es el tema, chicos, que están hablando hoy. Te escucho mal. Poner la cámara, ahora sí. Ok. Estamos en un momento de agradecimientos. Ajá. Bueno, sí, hay mucho por qué agradecer. En mi persona, yo le agradezco a Dios porque todos los días puedo respirar, porque si no fuera por Él, ni siquiera eso haría. También muy agradecida por la salud de mi hija, que por lo menos se ha mantenido estable. Amén. Y por un montón de cosas más. Agradecida porque ustedes están ahí siempre. Amén. Claro, eso es una bendición. Por tantas cosas más por las cuales darle gracias, porque agradecida porque no nos falta la comida, tenemos trabajo, con ingresos que me dan mis hijos y muchas cosas más, sobre todo por la salud que nos da. Amén. Amén. Amén.
Amén. Bueno, después de todos estos lindos agradecimientos, vamos a pasar al tema principal con nuestro hermano Marlon García. Amén. Que el Espíritu Santo te use. Amén, amén. Amén. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Me gustó la frase que vi por ahí, la familia del CAS, ¿es, no? Correcto. No sé si me escuchan. Sí, entonces la familia del CAS se reúne ahí los sábados por la tarde y el hermano decía que ya le hace falta, se le hace una necesidad de estar juntos los días sábados por la tarde en este programa. Entiendo que son mucho más estudiantes los que son del grupo, no sé la cantidad exacta, pero igual felizmente se reúne este pequeño grupo que podría decirse que son como el pequeño grupo de Gedeón, ¿no? Pequeño pero sustancioso, y eso es muy importante. Me encantó también lo que la hermana dijo, es importante estar asociado con alguien porque mejores son dos que uno. Imagínense, si dos son mejor que uno, ¿qué será entonces ser 6, 7, 8 o toda la familia del CAS? Emocionante. Me gustó lo que la hermana dijo por ahí también, que se mira al espejo y se recuerda cuando tenía 15. Y ahora entiendo por qué se siente más bendecida, porque si se mira en el espejo de 15 siempre, está eternamente joven, ¿no? Eso es algo que todos quisiéramos en realidad mantener la fuerza, la juventud, el ánimo. Y hay días que realmente se nubla y aunque no llueve, se mira todo tenue, oscuro, tal vez sin esperanza. Y alguien tiene que decirnos que allá arriba, detrás de esas nubes oscuras, hay un sol que brilla. Aunque las nubes lo tapan, también esas nubes van a desaparecer. Así es que podemos creer y podemos confiar de que el Dios en el que hemos creído es el Dios eterno, todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, y Él sabe lo que enfrentamos y pasamos, y aunque algunas veces no lo entendemos, Él sabe perfectamente hacia dónde nos lleva. Somos nosotros los que tal vez sentimos el temor, la duda, la inseguridad de que tal vez estamos pasando un momento difícil. La palabra dice y promete que aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? Tú estarás conmigo. Esa es la promesa. Él estará allí con nosotros. Quiero agradecerles por la oportunidad que me dan de compartir lo que puedo considerar y mi hermano considera es mi testimonio. Es algo que no lo hago usualmente. De hecho, hace mucho que no lo hacía. Tengo aquí conmigo algunos apuntes de lo que creo es más relevante o está fresco en mi memoria. Pero hay muchos más detalles que no los voy a decir, no porque no los quiera decir, sino porque no están frescos en mi mente. Pero hay muchas cosas que pudiera narrarle y contarles que en realidad yo puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. He pasado igual que ustedes tal vez ustedes van a considerar que fueron momentos más oscuros en mi vida, tal vez que los de ustedes. Pero al escuchar y ver la audiencia, mi mente se trasladó en el 2016 cuando llegué a Nicaragua y el 2017 que anduve allá por Corn Island, donde me pude comer un rico y delicioso pescado a la caribeña que todavía tengo el sabor en mis labios y necesito volver a repetir eso. Necesito volver a comer ese sazón que me quedé enamorado. Nunca había estado en Corn Island y óigame, eso es una maravilla. Así es que tenemos mucho en común. No fui del CAS, pero somos de la misma fe y eso para mí es muy relevante. Comienzo diciéndoles lo siguiente. No sé si están grabando esto, no sé si lo van a grabar, pero me hubiera gustado tenerlo si lo graban. Pero quisiera comenzar la plática de hoy de la siguiente manera. En vista que al final del año dijeron, bueno, que el hermano Marlon dé su testimonio en el 2022, el 8 de enero del 2022. Mi mente me hizo clic y dije 22. Vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el 22? Y me puse a buscar en la Biblia en el 22
me fui donde el señor Google y metí la información y me salió Mateo 22 y Apocalipsis 22. Estos fueron los dos temas que me salió. 2022, Mateo 22, si no estoy mal, y Apocalipsis 22. Mateo 22 habla de las bodas, de la fiesta de las bodas. ¿Se acuerdan ustedes? Las fiestas de las bodas que se salieron a invitar a los convidados y los convidados comenzaron ¿a qué? A excusarse, dando excusas. Estaban siendo invitados, ya estaban invitados, pero ellos empezaron a excusarse, a excusar y a dar excusas. Qué interesante, dije yo, ¿verdad? Al estar meditando en ese texto. Pero después me fui a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 de alguna manera se refiere también como que fueran las bodas, pero ahí más que las bodas se refiere a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, donde el visionario dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Oiga, y esas maravillosas palabras que el visionario dice inspiran al corazón a pensar donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más dolor, donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto. Es más, dice la Biblia, ni habrá memoria de esas cosas. ¡Wow! Dije yo. 2022 me invita a las fiestas de bodas y me hace ver con el visionario la nueva Jerusalén. ¡Qué hermoso! Eso me quedó en la mente, pero dije yo, los hermanos no me están pidiendo que yo les predique nada, sino que les dé mi testimonio. Pues bien, hice algunos apuntes, por aquí los tengo. Y en estos apuntes tengo el antes, tengo el durante y tengo el después de mi experiencia. Como algunos de ustedes saben, yo soy el hermano de Marcio. Somos hermanos de carne y sangre por algunas razones de la vida. Él lleva otro apellido y yo tengo otro apellido. Tengo mi apellido materno y el apellido de mi abuela. Él obtuvo su apellido por algunas cosas de la vida. Mi mamá se casó, él fue adoptado por el padrastro nuestro y así como él, en esos tiempos él fue a parar allá al CAS, a la escuela donde ustedes estuvieron, donde estudiaron secundaria. Eran casi los años, si no eran los años 80, ustedes recuerdan. En ese tiempo yo viví una vida, podría decirse, regular. Era una persona joven que vivía y trabajaba como cualquier otra persona. Yo era realmente, creía yo ser una persona normal, y lo era, porque creía que todo estaba bien. Tenía trabajo, trabajaba, estudiaba, ganaba buen dinero. De hecho, la compañía en la que trabajé, a la última compañía en la que trabajé, los trabajadores de esa compañía llegaron a ser los dueños de la compañía. Oiga bien esto. Y yo renuncié a esa compañía cuando vine a la fe. El asunto es que mientras yo estaba trabajando allá por los años 88, 89, en una compañía llamada Electrodiesel de Nicaragua o Edina. Y yo creía que todo estaba bien porque me iba bien. Imagínense ustedes, yo entré a trabajar allí como bodeguero. Ya era cardista y estaba estudiando para ser contador. Y obviamente tenía algunos conocimientos porque me estaba preparando intelectualmente y eso me daba cierto aire de grandeza, como toda persona que empieza a superarse y se siente como un pavo real en su juventud, que en la vida le sonríe y cree que todo le va a ir bien y que nada va a fallar. Pues ese era yo. De tal manera que llegué a trabajar allí en la bodega. Y al poco tiempo, después de hacer unos inventarios y al ver el gerente general mis inventarios, mirar la forma en que estaban construidos los inventarios que había levantado, me vieron como un buen candidato y me sacaron de la bodega para meterme en la gerencia de ventas. Imagínense ustedes, salí de la bodega a la gerencia de ventas. Esto engrandeció mi ego, esto engrandeció mi estatus, según yo. Y obviamente con esos años, a los años 24, 25, teniendo
una oportunidad de trabajo estable. Fui premiado en algunas ocasiones. Llegué a ocupar el cargo de secretario del sindicato de la empresa a la que trabajaba. Y obviamente todo esto me empezó a inflar mis humos, a inflar mis aires, como aquel que una vez dijo, subiré a las alturas. Así llegué a pensar yo en algún momento. Obviamente, la vida me estaba sonriendo, estaba en mi tiempo de juventud, estaba trabajando bien, prosperando. En aquellos entonces ganarse $400 al mes no era poquito, tampoco era mucho, pero era buen dinero. De tal manera que empecé a creérmela que yo estaba haciendo tan bien que nadie podía derrumbarme. De tal manera que me corrompí. Al empezar a codearme con los más grandes, empecé a salir, empecé a tomar, ya tomaba, pero empecé a aumentar el consumo de alcohol. Pero no me quedé allí. Además de tomar, fumar, trasnochar, empecé a coquetear y a ser promiscuo con las muchachas de la empresa. Cada semana, cada día que podía salir, podía ser una, podía ser otra, podía ser lo que fuera. De tal manera que me empezó, por así decirlo, a prostituir y a consumir alcohol de una manera, podemos decir, abusiva. No es lo mismo usar que abusar de las sustancias ilícitas. Y eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a tomar tanto que algunas veces me quedé embrocado, por así decirlo, en la mesa de un bar-restaurante. Empecé a tomar, a trasnochar, salir a bailar, a tener una vida promiscua. Y poco a poco, sin darme cuenta, fui cayendo en los vicios, cada vez peor. Tanto así que yo diría que llegué a caer al fondo. Cuando una mañana, una madrugada, como entre las 5 o 6 de la mañana, me desperté en la calle. No les puedo decir los detalles porque no lo recuerdo. Yo solo sé que me desperté en medio de la calle, tirado en el suelo. Oiga bien eso. En medio de la calle, tirado en el suelo. Me desperté, yo mismo me asusté y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Y me levanté, aún medio borracho, me fui a mi casa con vergüenza porque me iban a encontrar que me había caído en la calle. Y de esta manera llegué a darme cuenta cuán bajo había caído. Resulta que en ese tiempo bebía tanto que no encontraba esperanza. En los años 80, ustedes recordarán, en nuestro país lo que se vivía era la experiencia de cambios políticos, sociales y económicos. Como joven llegué a participar de lo que en aquel entonces se llamaba ser parte de las milicias del pueblo. Poco tiempo después, cuando Marcio estaba, creo, en el CAS, fui enrolado en el servicio militar patriótico. Esto me hizo ser parte de la JS y también militante. Al llegar a estar involucrado en este tipo de actividades militares y todo esto, allí me enseñaron que la arma que yo llevara era mi padre, era mi madre y era el todo para mí. De tal manera que la idea de un Dios, la idea de un ser superior que pudiera ser mi guía, mi tutor, mi consejero, en la mente mía no existía. Realmente mi mente se había desviado, estaba realmente corrompido en los vicios, hundido en los vicios, en la promiscuidad. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave es lo que tal vez ahora les vengo a contar en este momento. Resulta que como ser parte del sindicato, ser parte de la empresa, ser parte de los trabajadores o de los representantes trabajadores, me daba ciertas funciones y actividades que yo podía creer en ese entonces era una
era un privilegio. Y recuerdo es un sábado, 2 de septiembre, no se me olvida, 2 de septiembre en Nicaragua es el Día del Ejército. Y ese 2 de septiembre resulta que fui a trabajar un sábado porque pues era parte del trabajo normal. Pero resulta que nos avisaron de que había un problema en una parte de la empresa llamada Cometales. Entonces me asignaron que fuera con el secretario del sindicato y yo en una motocicleta de esas motocicletas grandotas rusas que habían llegado a Nicaragua. No era la IFA, era una moto más grande que la IFA. Y salimos de Electrodiesel de Nicaragua ese sábado como a las 11:30 de la mañana. Pero antes de salir, estuve hablando con la secretaria llamada Rosita. Rosita me platicó el problema, me dijo lo que estaba pasando y dijo, tienen que ir porque hay un problema ya. Entonces hablé con el secretario del sindicato, pero cuando Rosita me dice, bueno, si ustedes se van ahorita, si Dios quiere, van a llegar más o menos en media hora. Y yo le dije a Rosita, ¿qué? Sí, Marlon, si Dios quiere, van a llegar en media hora. Y le dije, ¿qué dijiste? Si Dios quiere. ¿Alguna vez tú has visto a Dios? ¿Acaso tú conoces a Dios? ¿O acaso Dios me va a hacer llegar a la hora que Él quiera o cuando yo quiera? En ese momento yo no me di cuenta que estaba negando la existencia de Dios. En ese momento yo no me di cuenta que estaba cayendo en el terreno oscuro en las manos del maligno. En ese momento yo no me di cuenta que estaba blasfemando el nombre de Dios. Y sin más ni más salí de ese lugar con el motociclista que me llevaba en su motocicleta. Yo no era el que manejaba la motocicleta, yo era el acompañante que iba detrás en la motocicleta. Salimos carretera como que iba en aquel entonces a lo que se llamaba la embajada americana, como yendo al kilómetro 5, allá por la Aguadora en Bataola. Y al llegar a una intersección, nosotros teníamos la preferencia para pasar. Sin embargo, un camión llamado un camión Kamaz de 18 ruedas se nos cruzó y en vez de detenerse, el hombre medio paró, pero pasó. Y el conductor de la moto que iba conmigo, con quien yo iba, lo que él atinó a pensar es tirarse de la moto para no chocar contra el camión. Lamentablemente él se tiró de la motocicleta, pero yo no pude hacer nada. Yo me fui con todo y motocicleta debajo del camión de 18 ruedas, el camión Kamaz. En ese momento fueron cosas que pasaron en milímetros de segundo. Yo no sé lo que pasó, pero de repente yo me vi consciente debajo de aquel camión. Aquel camión estaba detenido. Estos fueron segundos, minutos no fueron. Yo logré ver, estando debajo del camión, el eje que tiene una bola hacia abajo, y yo miré como que el camión iba a arrancar. Entonces yo atiné a pensar, si me quedo aquí, esa bola me va a dar en la frente y me va a matar. Si me doy vuelta, puede ser que logre salir del camión y logre salvar mi vida. Obviamente no me quedé porque si no me hubiera desbaratado el camión de frente. Lo que logré hacer fue darme vuelta y mientras me estaba dando vuelta para salir debajo de ese camión, el camionero atinó a arrancar, logró salir y mientras yo estaba avanzando casi para salir debajo de las llantas, el camión avanzó y creo, logró apenas rozarme mi cadera que ya estaba terminando de salir. El golpe realmente fue impresionante porque después me di cuenta que había sido reventado por dentro, se me reventó un órgano que se llama el vaso. Pero no solo eso, me impactó en la cadera izquierda y casi me dislocó la coyuntura de la pierna que estaba pegada al cuerpo, rompiéndome la tibia, el peroné, que mi pierna quedó así de un lado cuando yo estaba boca arriba en la carretera. En ese momento que estaba boca arriba en la carretera, ¿sabe cuáles fueron mis palabras?
estando con la cara para arriba, dije, Dios mío. Así unos instantes atrás había negado el nombre de Dios. Y ahora en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, en el momento de angustia por el accidente, mis ojos se levantan al cielo, no porque yo busque a Dios, sino que es porque estoy boca arriba, sangrando de todo aquí de mi brazo. Aquí se miraba el hueso, mis uñas las perdí. No sé ni cómo fue, eso pasó en un instante. Además de haberme reventado por dentro, también me fracturé lo que es el pubis, la pierna izquierda. Y ahí estaba yo en la carretera desangrando, rodeado de toda la gente. Recuerdo que yo decía, tengo sed. Y me sentí incómodo y yo pedí que me pusieran algo como almohada. Y un muchacho, prietito, yo le llamé San Martín de Porras, con mi mentalidad católica en ese entonces, por su pelo murruco. Y él agarró un adoquín y me lo puso en la cabeza como almohada. Tiempo después fui a parar al hospital. Estando en el hospital, yo no sé cómo fue lo que sucedió ese 2 de septiembre. Lo que sí sé es que mi corazón se había endurecido tanto, se había corrompido tanto, se había echado a perder por la filosofía que había metido en mi mente, de tal manera que me había vuelto un incrédulo. Yo puedo creer hoy que estaba poseído por un espíritu de incredulidad. Y aquel 2 de septiembre, sábado, a las 11:30 de la mañana, cuando negué a Dios, Dios escuchó, pero también el maligno escuchó. Y el maligno, creo, estaba reclamándome, así como reclamó a Moisés. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Dios fue bueno. Y en su gracia, en su amor y en su misericordia, también yo creo que hubo gente que estaba orando por mí en ese entonces. El motorista salvó la vida. Él solo salió con golpes y contusiones en aquella intersección donde tuve aquel accidente. Ya estando en el hospital, llegando al hospital, yo no sé cómo fue, pero llegó mi hermana, la que hoy está en silla de ruedas, que tal vez algunos de ustedes conocen o saben de ella. Su nombre es Benita. Yo recuerdo que tenía sed y pedía que me dieran agua, y los doctores decían, no le pueden dar agua, está pasando algo, lo estamos estudiando, él está pasando algo. Entonces las placas revelaban que estaba por dentro desangrándome. Mi hermana agarró un pañuelo y así como a Jesús le dieron agua, a mí también ella me dio así como chupetitos de agua en aquel pañuelo. Fue terrible. Hasta que me llegó una junta de doctores y dijeron, bueno, estás en un problema serio. Recuerden que yo trabajaba para una compañía que vendía repuestos. Electrodiesel de Nicaragua. Y llegaron aquellos doctores y dijeron, mira, me dijeron, tenemos que operarte. Algo está pasando dentro de ti. No sabemos exactamente. Entonces te vamos a tener que operar. Mis únicas palabras fueron, yo vine aquí a que me reparen. Si tienen que hacer algo, háganlo. Y así pasé al quirófano. No sé si entre nosotros hay alguna persona que sea doctor o conozca de medicina, o sea enfermera o enfermero. Lo que a mí me hicieron fue una esplenectomía. Una esplenectomía es una exploración donde me abrieron desde aquí de la parte final del pecho hasta abajo, hasta casi el pubis. Y me abrieron como que fuera un pollo para registrar mis vísceras, para saber dónde estaba el mal, y encontraron que el vaso estaba reventado y que me estaba desangrando. De tal manera que cuando vine a ver, además de que estaba quebrado y estaba reventado por dentro, vine a despertarme, y cuando me desperté, a la persona que vi al lado mío fue a mi hermana mayor, la Socorro o la Coco. ¿Y saben qué pasó? Como yo todavía estaba medio drogado, anestesiado, yo estaba viendo alucinaciones. Y me acuerdo todavía en mi alucín que le dije a mi hermana, échale gasolina al carrito, échale gasolina al carrito.
Y ella me quedó viendo, yo recuerdo muy bien porque estaba medio drogado, medio lúcido, y me dice, ¿qué es lo que estás diciendo? Pero hoy les voy a decir lo que estaba pasando en mi mente. Cuando era niño, tuvimos unos carros psicodélicos llamados del Mac Pato. O sea, el Mac Pato, el rico, ese de Disney. Y esos carritos eran unos carritos que hacían un ruido y daban vuelta y con luces de colores. Entonces en mi mente yo estaba viendo ese carrito en mi alusión de la droga, ¿no? Resulta que después de que se me pasó la droga, cuando quería dormir, lo que yo miraba era aquel camión que venía de frente. Cada vez que cerraba los ojos, yo me despertaba, o sea, mejor dicho, no podía ni conciliar sueño porque tenía aquel miedo, aquel pánico, aquella angustia del accidente. Yo nunca perdí el conocimiento hasta que me anestesiaron para operarme. Pero después no podía conciliar el sueño. No podía conciliar el sueño. Cada vez que quería cerrar los ojos, miraba las llantas de aquel camión. De tal manera que ahí en el hospital pasé días. Los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en un martirio para mí, porque no podía dormir, no podía conciliar el sueño, tiritaba, tenía pánico, tenía una serie de trastornos que hoy para mí se conocen como el PTSD o Post Traumatic Stress Event. ¿Qué significa esto? Que yo tenía trauma ya. Al verme en la condición que estaba, quiero decirles que para esos días yo tenía una relación con una muchacha con la que vivía. Y a pesar que tenía mujer, y en ese entonces ya tenía también un hijo, así mismo yo me iba en mis borracheras, así mismo amanecía en casa de otras mujeres, así mismo yo llegaba o no llegaba. Era un desastre. De tal manera que yo estaba perdido en mis delitos y en mis pecados. Toda mi vida decía, iba hacia la perdición, hacia la muerte eterna. Y en ese momento, después de estar en el hospital, hubo una ocasión donde mi mamá me llegaba a visitar y a estar conmigo en el hospital. En una ocasión llegaron unas personas a orar en el hospital por la gente que estaba herida, que estaba enferma. Y recuerdo que llegó un hombre con unas mujeres y unos... ¿Están allí? ¿Están allí? No sé si me están escuchando, oí que se escucha algo. ¿Todo está bien? Sí, todo se escucha bien. Ok. Entonces, estando en esa condición en el hospital, estando enyesado hasta la cintura, llegaron esta gente a orar por los enfermos. Mi mamá estaba allí. Ella ya era adventista, como ya lo dije, cuando ella se casó con el señor Tiffer allá en Matagalpa. Pero ella salía de Guaslala, donde ellos estaban viviendo, llegaban a Managua, se quedaba un tiempo conmigo. Y ese tiempo mi mamá estaba conmigo en el hospital. Estando en el hospital, llegó esa gente para orar por los enfermos. Y aquel hombre de barba dijo, vamos a orar por los enfermos de esta sala. Y se acercaron a mi cama. Y dijeron, queremos orar por ti. Y yo les dije, no quiero que oren por mí. Y mi mamá me rogaba y decía, hijito, deja que oren por ti. Y yo decía, no quiero que oren por mí, no quiero. Ya les dije que yo creo estaba poseído por un espíritu de incredulidad. Y en esa condición, por los ruegos de mi madre, accedí a que oraran por mí. Recuerdo que aquel hombre hizo una oración larga. Para mí fue cansada, tediosa. Pero en medio de esa oración, algo pasó en mi corazón y logré de alguna manera
sentir el toque de Dios. Después de tantas semanas y tantos días sin poder dormir, después de esa oración logré dormir. Allí pasé tiempo en el hospital hasta que salí y entré al proceso de rehabilitación para sanar, para curar mis heridas. Pero había algo en mi corazón había dolor, había tristeza, había frustración y el insomnio y la depresión se apoderaron de mí. Claro, una situación después de una cirugía como esa, después de haber perdido sangre, después de haber metido sangre que no era la mía, mi cuerpo reaccionó de manera adversa. Y aunque salí del hospital, todos estos traumas los llevé conmigo. Y ya les dije que mi accidente fue allá carretera por Bataola, entre norte y sur, por donde fue la embajada americana, allá por el kilómetro 5, por la oficina de la aguadora. Pues entonces, al empezar mi rehabilitación, fue algo muy difícil para mí, muy difícil y doloroso. Siendo que después del accidente, después de haber estado hospitalizado, después de haber sufrido toda esta situación, la mujer con la que yo vivía, terminamos separándonos, peleándonos, no divorciándonos porque no éramos casados. Tanto así que en alguna ocasión que ella llegó supuestamente a visitarme al hospital, más bien llegó a maltratarme. Y en aquel maltrato y de violencia, yo la empujé con mi pierna derecha, que es la que no tenía enyesada, y la boté de la cama. Pero nos dimos en un pleito que a partir de allí fue una separación. Ahora ustedes piensen, mi cuerpo herido, mi mente lesionada, con un problema físico, emocional, y ahora en una separación conyugal, llegué a caer en una depresión. El miedo a la muerte se apoderó de mí. Entonces empecé a pensar, vivir así no es vivir. Entonces empecé a pensar en lo que era el suicidio. Comencé a considerar que a lo mejor lo que me convenía a mí era quitarme la vida. Hubo una persona que conocí que me dijo, si no te moriste es porque Diosito quiere algo contigo. Otra persona me dijo, la hierba mala nunca muere. Y el doctor me dijo, porque estaba joven, no te moriste. De tal manera que, estando en esa condición, empecé a considerar la fe. Empecé a sentir el llamado de Dios. Y donde quiera iba, alguien me hablaba de Dios. Alguien me decía algo que tenía que ver acerca de Dios. Para ese entonces empecé a tener una pequeña relación con una muchacha bautista. Y allí, en ese periodo de rehabilitación y de recuperación mental, descubrí el himno que ustedes conocen. Cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla ni timones. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Empecé a poner a Dios en mi lista de prioridades. Empecé a escuchar su voz. Empecé a aceptar la invitación de seguir sus pisadas. Para en ese tiempo, allá por los años 1989, cayeron los muros de Berlín. Ustedes recuerdan tal vez esto. Se empezaba a hablar
de cambios dramáticos en la sociedad. Para aquel entonces, en los años 80, cuando yo fui un miliciano, estuve en la grande concentración nacional donde llegó el Papa Karol Wojtyła, tal vez ustedes recuerdan. Y se habló que al caer los muros de Berlín, algo especial estaba pasando. Para esos días empecé a considerar las profecías y al ver las profecías, descorrer el velo de la historia que Dios había trazado, me di cuenta que Dios estaba al timón y a pesar que habían crudos y tremendos momentos de convulsión, Cristo estaba pronto a venir. Empecé a estudiar la Biblia, empecé a creerla, empecé a aferrarme a sus promesas y a creer en el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todas mis angustias empezaron a disipar. Todos mis temores se fueron a lo profundo de la mar junto con mis pecados. Así fue como aprendí que Él volvería a tener compasión de nosotros, que echaría en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades. Entendí que Dios, el Dios que yo creía que era cruel, que era terrible, me di cuenta que en realidad que es un Dios maravilloso, que por eso el profeta podía decir, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y echa en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades? Él volverá a tener misericordia de vosotros, echará en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades. Y empecé a apropiarme de estas promesas. Yo me sentía perdido, yo me sentía en tinieblas. Sin embargo, así como dijo o dice la parábola, mi hijo fue encontrado y ha sido salvado, salvo en los brazos del fiel Jesús. Ahora sé que yo no soy perfecto, ahora sé que me hace falta mucho, ahora sé que tengo muchas deficiencias, pero también sé que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo que me hace falta ahora entonces? Si Él es capaz de suplir todo lo que me falta, cuando Él dice todo es todo. Yo no sé qué sientes tú que te hace falta, pero Él dice, Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. De tal manera que como el salmista dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y cuando Él dice que son nuevas, es porque son nuevas. Cada día Dios me entrega su misericordia, su gracia, su amor. Pero quiero decirles algo que para mí fue muy notorio en el proceso de transición, de recuperación y de rehabilitación. Esto para mí fue clave. Como el problema de mi golpe fue en mi cintura, en la parte superior de mi pierna, hubieron momentos que yo tuve muchas temperaturas estando en el hospital, unas fiebres terribles que no entendían por qué. Hasta que los médicos investigaron minuciosamente, encontraron que en mi pierna izquierda, en la parte de en medio del muslo, tenía una especie de un golpe que debajo de ese golpe ellos dicen encontraron una conejera. Una conejera era un golpe que el abultamiento debajo de esos golpes había como una laguna de sangre muerta. Entonces me sajaron, me abrieron mi pierna sin anestesia y yo mismo miraba cómo partían mi carne. Abrieron hasta que la sangre brotó. Limpiaron toda aquella sangre y allí pude entender que había algo malo dentro de mí. Y cuando uno no tiene a Dios, todo está malo. Yo creía que estaba bien en aquel entonces, mas no sabía que estaba perdido en mis delitos y pecados. En el año 89 me bauticé. El 15 de diciembre de 1990, perdón. Amén, gloria a Dios. Me bauticé
Después que mi hermano Marcio me puso en contacto con el pastor Burgos, quien me dio los estudios, acepté al Señor. No se olviden que yo era un miliciano. Un miliciano era como un militar en reserva. No se olviden que yo era un militar del servicio militar patriótico. No se olviden que fui parte de la JS, fui militante. Era un militar en mi mente. Creo que lo sigo siendo en parte. Pero ahí me di cuenta que el Señor tenía un ejército. Y que ahora yo podía ser parte de ese ejército del Señor. Entonces decidí dejar en lo profundo de la mar y atrás toda mi conducta que yo creía en aquel entonces que eran cosas buenas. Llegué a ser parte de la reserva, llegué a ser parte de la contrainteligencia militar de mi país y meterme en cosas que en realidad mejor ni mencionarlas. Lo que sí puedo decirles es que al venir al Señor, al darme cuenta de que caían los muros de Berlín y al empezar a observar las señales de las profecías, me di cuenta que el Señor estaba cerca. Marcio siempre habló de colportaje. Entré a la iglesia, a los 3-4 meses ya me estaban mandando una campaña ministerial en el pueblo que se llama Mateares, donde iniciamos una iglesia y ahí hay una iglesia, producto de esa obra, ahí en Mateares. Comencé a colportar y el colportaje me dio muchas bendiciones, me enseñó a vestirme, me enseñó a hablar, me enseñó a comer, me enseñó a vender, me enseñó tantas cosas que yo me enamoré y dije, yo soy parte, me enamoré de la obra del Señor. Pero en aquellos momentos cuando eran más difíciles, donde estaban las terapias que yo recibía, tanto físicas como mentales y espirituales, déjenme decirles que les voy a recordar que recuerden que no podía dormir. Pues entonces, como yo tenía problemas en mi columna, poniéndome boca abajo y doblándome hacia arriba, yo podía ponerme a leer la Biblia. Entonces hacía una terapia para mi columna y una terapia mental a leer la Biblia. Y cada vez que no podía dormir, decía, lo que quieres es leer la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia. Entonces me despertaba y pasaba tiempo leyendo la Biblia y así me enamoré de la teología como un loco. Me enamoré de la teología. Y el Señor cambió mi corazón, cambió mi mente, me dio esperanza, me dio nueva vida. Y aunque yo estaba muerto en delitos y pecados, Él tuvo misericordia de mí otra vez. Así fue como alguien dijo, este muchacho está yéndole bien. Entonces, lo vamos a invitar para que vaya a Estados Unidos a colportar. Y así fue invitado a venir a Estados Unidos, allá por el año 92, por el hermano Armando Burton. Eso me trajo a Estados Unidos a colportar. Y así fue como me enrolé en el ejército del Señor para distribuir la página impresa por muchos años, hasta que dejé de colportar. Sin embargo, he quedado enamorado del Señor. Ya no tengo la fuerza que tenía a los 20 y algo, ya tengo 57 años, pero siempre siento el deseo de hacer algo por el Señor. Tengo un proyecto en mi corazón que sigo trabajando en él. Les agradeceré sus oraciones, pero puedo decirle que hasta aquí Dios me ha ayudado. Dios ha sido bueno conmigo. Me ha sacado del pozo cenagoso, ha puesto mi pie sobre la roca. Ahora sé que cuando paso momentos difíciles, puedo decir lo que dice el camino a Cristo, porque todos los pasamos. Hay momentos oscuros cuando vemos hacia arriba y vemos que las nubes están oscuras, que parece que el sol no va a salir y parece que el diablo mentiroso está alrededor nuestro para acusarnos, para señalarnos, para condenarnos. Ahora entiendo que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El problema tuyo y mío es que a veces sentimos la tentación y sentimos en nuestro corazón como que pecamos. Entonces el diablo mentiroso, ladrón,
el condenado, porque él es el condenado, les quiero decir. El fuego eterno no está preparado para ti, está preparado para el diablo y sus ángeles. El que se va a quemar va a ser él. Yo no soy perfecto. Y ya dije, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero el diablo viene de vez en cuando para acusar, así como acusaba el sacerdote Josué. Y ahora sé que puedo decir con libertad, como dice el camino a Cristo. Cristo murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Apártate de mí, Satanás. Y podemos reclamar las promesas de Dios, porque son fieles y verdaderas. Y las promesas son para todos aquellos que lo crean. Algunas veces no vas a sentir necesidad de orar, porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero la misma Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, a este Él oye. De tal manera que las promesas son para ti, son para mí. Les pregunto, ¿qué promesa hay que tal vez no has podido creer? Él promete un cielo nuevo. Él promete una tierra nueva. Él promete que no habrá más lágrimas, que no habrá más dolor, que no habrá más sufrimiento, de acuerdo a Apocalipsis 22, como les comencé diciendo. Es posible que tú te sientas que no estás vestido para las bodas del Cordero. Pues quiero recordarte que Él suplirá aún las vestiduras para asistir a las bodas del Cordero. De tal manera entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Persecución? ¿Espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estaba perdido? Sí, estaba perdido. Pero he sido hallado por el amor, por la misericordia, y he sentido el abrazo del Padre. Sigo luchando. No es que ya lo haya alcanzado ya. Pero una cosa hago. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Por alcanzar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy puedo decir, Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré. ¿Cantan conmigo? Pronto veré a mi Maestro y ahora espero Él me dará la eternidad. Y ahora espero Él me dará la eternidad. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias por permitirme compartir mi testimonio, porque me ha hecho recordar las maravillas que ha hecho Dios conmigo. Que Dios les bendiga. Feliz año nuevo a todos. Amén. Amén. Amén, amén. Qué poderoso. Dios va a hacer todo lo que esté a su alcance para alcanzar a sus hijos. Amén. Todo. Amén. Llaman a Dios todas las cosas. El que tiene un corazón sincero, Dios va a hacer todas las cosas para alcanzar. Amén. Y a veces esas cosas parecen difíciles, parecen como contrarias, pero Dios hará todo lo que esté a su alcance para alcanzar a un corazón sincero. Amén. Y hermano Marlon, Dios lo hizo y te alcanzó con su misericordia. Amén. Porque tu corazón era sincero. Un corazón sincero. Amén. Ahora, hermanos, para terminar, para concluir, después de este testimonio poderoso y lo que estábamos viendo, los agradecimientos, cómo Dios nos busca siempre.
vamos a pedir al hermano Marlon que nos despida con una oración, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios nuestro, nos acercamos a ti confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. No porque seamos buenos nosotros, sino porque tú eres bueno. No porque seamos perfectos, porque tú eres perfecto. Así como estamos, Señor, así como somos, nos acercamos a ti, porque te necesitamos para poder triunfar en medio de este mundo lleno de maldad, lleno de pecados, lleno de enfermedades, lleno de problemas y de dificultades. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Y en esta tarde, Señor, hemos comprobado que a pesar de que hemos pasado duros, difíciles momentos, hemos enfrentado tal vez momentos de enfermedad y casi hasta la muerte, pero hasta aquí tú nos has ayudado. Y así como has librado a tus hijos en el pasado, nos sigues librando a nosotros y nos vas a llevar con seguridad a un puerto seguro donde no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más llanto, porque tú estarás con nosotros. Señor, esta es nuestra esperanza, estar allí contigo, verte cara a cara, adorarte, glorificarte, bendecirte, porque tú te mereces toda honra, tú te mereces toda gloria. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios invisible, aquel que levanta nuestra cabeza para mantenernos firmes y seguros en tus promesas, Señor. Aquí están tus hijos, los que un día fueron muchachos jóvenes, con sueños, con ilusiones, en un lugar, una institución llamada el CAS, Señor. Ahora algunos de ellos ya estudiados, preparados, con familias, con hijos, tal vez con nietos. Y ellos pueden dar testimonio, Señor, cómo tú los has guardado, cómo tú los has liberado, cómo los has sacado del pozo cenagoso, de la cueva de los leones. Los has apartado del mal, los has llevado por el camino del bien, y aunque han pasado problemas, Señor, dificultades, ellos pueden decir confiadamente, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Te ruego que los bendiga, Señor. Que ese espíritu de estar unidos, recordando los viejos tiempos, les den la esperanza de que así como en el pasado los guiaste, los vas a guiar también en el futuro, hasta que tú vengas en gloria. Oh Padre, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librarás tú. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Oh Señor, esta promesa séllala en sus corazones y bendícelos, oh Dios, para que tengan fuerzas que agarrados de tu mano sean más que vencedores, por medio de las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quédate con ellos, Señor, quédate conmigo y ayúdanos. Aún nos falta una senda que recorrer. Pero si no vas tú adelante, Señor, no queremos ir. Guíanos tú, Señor. Toma nuestra mano y ayúdanos a agarrarnos de tu mano. Y confiadamente, Señor, seguir tus pisadas. Y si un día nuestra vida llega al punto de desfallecer, queremos pedirte como aquel pobre colgado de la cruz junto a ti, que te dijo, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino y llévanos contigo, Padre, a tu reino eterno. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Un placer. Un abrazo a todos. Feliz año nuevo.